Bro! Les informo que ya están disponibles nuevos emojis para los miembros del canal, o sea que si este de Red Hulk, este de Superman y este de Grogu entre otros, y aguado porque entre más tarugos se hagan miembros, YouTube liberará más espacios disponibles para emojis, por lo que será que lograremos obtener espacio para todos estos. Señor, solo pregúntese, ¿qué haría Jesús? Marvel la lanza aún detrás de cámaras de la creación de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, en la cual tenemos los primeros vistazos a héroes y villanos como Daredevil, Doctor Strange, Doctor Octopus y el Escorpión, pero lo que más generó debate fue la recreación de esta escena de Civil War, ya que mucha gente sigue con la duda de si entonces sí será canon en Tierra 616 del UCM, duda la cual es entendible ya que cuando Marvel anunció este proyecto en la San Diego Comic Con de 2022, dijeron que iba a tratar sobre el origen del Spider-Man de Tom Holland, pero como eso iba a limitar la cantidad de personajes que podrían usar para cuadrar con la cronología, los guionistas decidieron mejor manejar que está ambientada en otra ramificación del multiverso. Y ojo, al esta serie técnicamente ser otro capítulo de What If, seguramente muchos tendrán la duda de en qué bando estará Peter Parker, si seguirá siendo Team Iron Man o si ahora será Team Cap, duda la cual el mismo tráiler la responde, ya que como en él vemos a Norman Osborn tomándose una foto con el trasero de América, y ya está más que confirmado que Norman será mentor de Peter Parker en lugar de Tony Stark, pues en esta ramificación Peter estará del lado correcto, y ese lado es nada más y nada menos que el Team Cap. ¿Qué vamos a hacer, Cap? Pelear. En cuanto a Noticias Express, Jaimito Pistolas ha compartido el primer vistazo a la actriz Millie Alcock en el set de grabación de Supergirl Woman of Tomorrow, y aguado porque en la silla de la belleza se alcanza a ver el logo oficial de la película, el cual hace un contraste brutal con el de su primo Superman, dándole un toque más oscuro que por propias palabras de James Gunn va acorde con la personalidad de la minita. Y por otro lado, la revista SFX lanzó este portadón de su próxima edición con Daredevil como protagonista, portada la cual hizo canon de golpe el meme que surgió del primer trailer de Daredevil gritando sexo, ya que como su casco está tapando parte de la letra F del logo parece que más bien dice sexo, y no podíamos esperar menos del todas mías de Marvel. ¿A qué se debe la sonrisa, capitán? A nada, señor. Solo creo que es atractivo. Oficialmente podemos confirmar que la película de Mufasa le ganó la carrera en taquilla a Sonic 3, ya que a pesar de ambas haberse estrenado la misma semana de diciembre, Mufasa ya llegó a los $600 millones en taquilla a nivel mundial, mientras que Sonic 3 lleva poco más de 420 millones, cifras las cuales son una locura ya que ambas son consideradas un éxito para sus respectivos estudios, aunque eso sí, Sonic 3 por su parte se llevó la victoria en cuanto a crítica profesional y aceptación por parte del público general en Rotten Tomatoes. Y por último de las Noticias Express, la actriz Zoe Saldaña recibió su primera nominación en los Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Emilia Pérez, película la cual está llena de polémicas, que si por la mala actuación de Selena Gómez, que porque Eugenio Derbez criticó su pésimo español, que porque la están premiando solo por ser políticamente correctos, y un montón de mafufadas más. Pero hablando específicamente de Zoe Saldaña, no olvidemos que actualmente es la actriz más rentable de Hollywood, ya que apareció en 4 de las 10 películas más taquilleras de la historia, o sea Avatar 1, Avengers Endgame, Avatar 2 e Infinity War. Así que ¿a qué costo podría ganar su primer Oscar por la película más odiada de la actualidad? ¿A qué costo? Todo lo perdí. Y ahora sí, la noticia estelar. Han salido a la luz como 74 millones de noticias sobre Capitán América Brave New World, empezando porque el presupuesto oficial de la película sorprendentemente es de $180 millones, y digo sorprendentemente porque tras esta película haber sufrido cambios de guión y una locura de reshoots, fuentes de dudosa credibilidad salieron a decir que le pasó exactamente lo mismo que a The Marvels, o sea que su presupuesto se duplicó y pasó a ser de más de 300 millones, pero con esta noticia ya se confirmó que esas eran puras mentiras como Volver al Futuro. El CEO de Disney, Bob Iger, cumplió su promesa de limitar los presupuestos. Capitán América 4 solo tendrá que recaudar $360 millones para alcanzar el punto de equilibrio y a partir de ahí empezar a generar ganancias. Y repito que de momento la cosa pinta bien, ya que expertos en taquilla aseguran que recaudará al menos $90 millones en su primer fin de semana de estreno en Estados Unidos, o sea la mitad de su presupuesto, y eso que aún falta sumarle lo que genere en el resto del mundo. Dinero, paca, dinero. Noticia la cual confirma que esta será la tercera película más cara de Capitán América, ya que el primer Vengador costó 140 millones, El Soldado del Invierno 170 y Civil War 250, y esto seguramente se debe en gran parte al CGI de Red Hulk, que hablando de Red Hulk, otras fuentes aseguran que una de las razones por la que esta película tuvo muchas regrabaciones fue porque en un principio el personaje Thaddeus Ross se parecía demasiado al presidente Donald Trump, ya que sus diálogos tenían la intención de hacerlo ver como un líder militar demagógico fascista que más tarde se
convierte en un monstruo rojo, y como son justamente las críticas que ha recibido el pibe a lo largo de su carrera política, Disney decidió que lo mejor para la película era cambiar varios diálogos del presidente Ross, lo cual tiene sentido ya que no olvidemos que en un principio esta película se llamaba Capitán América Nuevo Orden Mundial, pero como en ese tiempo estaba a tope todo lo relacionado con las guerras de Rusia y Ucrania e Israel y Palestina, el ratón tambor decidió que lo mejor para la película era cambiar el título por Brave New World. Opino que se ha hecho blando. Si es blando, entonces ¿por qué hablas en voz baja? Luego la siguiente noticia proviene exactamente de la misma fuente, la cual dice que esta película tuvo a 6 guionistas en total. Escucharon bien, 6 guionistas, y sé que para muchos esto podrá ser un indicador de que será una basofia, ya que tanta reescritura significa que a los altos mandos de Marvel no les gustaba el guión y contrataban a escritor tras escritor hasta encontrar uno que les convenciera. Y como dato curioso, en el UCM solo ha habido otras 2 películas con muchos escritores. Una fue Ant-Man 2, que no es la favorita de los fans, y la otra Spider-Man Far From Home, que esa sí tuvo mucho mejor aceptación. Por lo tanto, este no puede ser indicador para saber si Capitán América 4 será buena o mala hasta que se estrene. Y por otro lado, como es costumbre, Japón siempre hace las mejores promociones para películas de Marvel Studios. En esta ocasión hicieron este super diseño de Red Hulk en un elevador, por fuera haciendo ver como si intentara abrir las puertas y por dentro el resto de su musculoso cuerpo, lo cual quiere decir que este Hulk también odia las escaleras al igual que el otro. ¡Odio las escaleras! El actor Giancarlo Esposito, quien interpretará a Sidewinder en esta película, confirmó que su lado serpiente será visto hasta próximos proyectos del UCM, lo cual para empezar es tremendo spoiler de que su personaje no morirá, pero aún así eso ya se sabía, ya que desde hace meses confirmó que aparecerá como Sidewinder en una serie, mientras que en cuanto a su lado serpiente, no olvidemos que en los cómics es líder de la Sociedad Serpiente, o sea el equipo de criminales y mercenarios que se disfrazan de serpiente, quienes grabaron escenas para esta película robando adamantium a los japoneses para entregárselo al líder, pero Marvel decidió eliminarlos por una razón desconocida, aunque al menos este comentario de Giancarlo da esperanza de que en un futuro sí veremos al luchador Seth Rollins como Cobra. Y por último, de Capitán América Brave New World, durante una convención en Tokio, un mocoso le regaló su escudo al actor Sebastian Stan, diciéndole que él debería haber sido el sucesor de Steve Rogers como el nuevo Capitán América, a lo cual el pavo le contestó textualmente: "No soy el Capitán América todavía". Así que quién sabe, tal vez Sebastian sabe algo que nosotros no. Capaz que Red Hulk sí termina partiendo en 2 a Sam Wilson, así como Juggernaut a Deadpool, y aguado porque dato curioso, cuando en los cómics Red Skull controló la mente de Sharon Carter para asesinar a Steve Rogers, Tony Stark se enteró que las últimas 2 peticiones del asno eran limpiar la mente de su mejor amigo Bucky y ceder el manto de Capitán América a quien más se lo mereciera, por lo que Tony llegó a la conclusión de cumplir ambas peticiones en la misma persona, o sea limpiar la mente de Bucky y ya una vez limpia entregarle el escudo, por lo que será que algún día veremos a este animal portando el manto. No hagas nada estúpido hasta que vuelva. Aquí el único estúpido eres tú. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios quién te gusta más como Capitán América, si Sam Wilson o Bucky Barnes. Y recuerden que pueden seguirme en TikTok, donde publico noticias y tarugada y media. Y saludos para Daniel Olivas, Starlord, Payel, El Botchfai, Venom, John Jesús, TikiTuber que dice. Y recuerden, amigos, si la tiene depilada, la tiene ocupada. Ay, poesía pura. Y Armand Durán que dice: Killer, ¿por qué eres tan sexy? Mi amiga Roberta cree que eres un monstruo mega sexy. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, duro, y nos vemos a la próxima.